días, que el Señor te bendiga. Gracias por estar al pendiente de tu tiempo con Dios. Nos es un gusto y un placer poder saludarte, que ya tengas ahí tu devocional, tu Biblia y preparemos nuestro corazón para su palabra. Estamos estudiando el libro de Números y hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 1 del 47 al 54 y el título es Apartados para el tabernáculo, apartado para las cosas sagradas de nuestro Dios. Del versículo 47 al 51 se lee de esta manera. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, o sea, entre los que iban a la guerra. Porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos de entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos los utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él. Acamparán alrededor del tabernáculo, y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo tenga que detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Los levitas era un pueblo entre los miles que conformaban el pueblo de Dios. El término levita en la Biblia se refiere a los descendientes de Leví, uno de los 12 hijos de Jacob. Este grupo estaba encargado de tareas específicas dentro del tabernáculo y más tarde en el templo que fue edificado. El propósito principal de los levitas era realizar varias tareas para mantener el orden y la santidad del lugar de la adoración. No solo eran responsables de cuidar, transportar, mantener los utensilios sagrados del tabernáculo, sino que también estaban a cargo de otros deberes como la enseñanza, la interpretación de la ley, la bendición del pueblo en el nombre de Dios y la administración de la música y el canto durante las festividades religiosas. Eso lo podemos ver en Crónicas y lo podemos ver en Deuteronomio 33. No todos los levitas eran sacerdotes, ya que solo los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés, estaban autorizados para realizar funciones sacerdotales como ofrecer sacrificios. Sin embargo, todos los levitas tenían un papel importante en el servicio y en la vida espiritual del pueblo de Dios. Dios mismo escogió a los levitas. Así que no fue una decisión ni un capricho de Moisés, sino un mandato divino. Los levitas, según Número 18:6, eran considerados una dádiva, un regalo para los sacerdotes, pues ayudaban en la tarea espiritual, que es una tarea difícil, pesada, pero con la ayuda de otros pudieron avanzar, como también nosotros podemos ser de un grande apoyo para aquellos que están al frente en el liderazgo de la iglesia, como pueden ser los pastores, como pueden ser los líderes. Como equipo podemos más, y si estamos unidos, mejor. Veamos el rol de los levitas en el versículo 50. Dice que ellos eran supervisores. Estarían a cargo de todos los utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen al tabernáculo. Así como los levitas fueron elegidos para cuidar de lo sagrado, nosotros también estamos llamados a cuidar de lo que Dios nos ha encomendado. Con pasión, con dedicación, seamos buenos administradores de nuestras vidas, recordando que cada pequeña tarea que realizamos es una oportunidad para honrar a aquel que nos ha confiado esa misión. Somos llamados a vivir una vida de servicio, de amor, de pasión, de sacrificio, de adoración constante para nuestro Dios. También ellos eran portadores de cargas. Ellos llevaban el tabernáculo sobre sus hombros. Todo lo que pertenecía al tabernáculo era para ellos la carga del Señor, porque ellos eran los hombros de Dios. Y el apóstol Pablo dijo en Gálatas 6:2, sobrelleven las cargas los unos de los otros, y es así como cumplimos la ley del Señor. Eran servidores de Dios, y ese es el enfoque. No sirvo al tabernáculo, le sirvo al Dios del tabernáculo. Así que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, porque de Él nosotros tendremos recompensa. Alguien dijo: si no puedo con mis cargas, ¿cómo voy a llevar la de los otros? Pero cuando nosotros cumplimos este rol de llevar en oración, ayudar a alguien que tiene una carga, créame, el Señor se encargará de tus propias cargas, y esto siempre será mucho más ligero. Dice que ellos eran desmontadores ahí en el versículo 51, porque cuando la columna se movía, les tocaba a ellos desarmar todo el tabernáculo, que no era una tarea fácil. Y luego cuando la nube se paraba, había que volver a armar o levantar el tabernáculo, pero cualquier extraño que se acercare, dice, morirá.
Y esto nos lleva a reflexionar que la santidad es algo que Dios quiere que entendamos. La santidad debe de ser protegida. Debemos esforzarnos por vivir una vida que refleje la presencia de Dios en nosotros. La palabra de Dios dice que Dios es un Dios santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Del versículo 52 al 54 leemos: los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno con su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, y así lo hicieron. Así que los levitas rodean el tabernáculo y sirven de intermediarios entre Dios y el pueblo de Israel. Aunque no salen a pelear a la guerra, tienen a cargo una tarea muy importante y poderosa de cuidar todas las cosas sagradas de Dios, cuidar el tabernáculo. Y así como los levitas en el Antiguo Testamento fueron llamados a servir, a ser portadores de cargas, cuidar, mantener el tabernáculo, así también nosotros tenemos una responsabilidad y privilegio de servir a Dios y a su iglesia. Estamos llamados a vivir una vida de santidad y ser un ejemplo para los demás. Donde Dios te plante, donde tú estés, Dios te ha escogido, Dios te llamó, entonces hay que servir y cumplir así con obediencia, con pasión, con gratitud aquel que nos ha encomendado una grande tarea. El pueblo de Israel no solo obedeció las leyes de Dios, sino que también lo hicieron como Dios les dijo, y lo hicieron en obediencia y lo hicieron con fidelidad. Así demostró el pueblo su amor y su compromiso a Dios. La pregunta es: ¿cómo estamos sirviendo a nuestro Dios? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Somos responsables de lo que Él nos ha confiado? ¿Cómo andamos con la santidad? ¿Cómo estamos cuidando el templo que somos nosotros? ¿Y cómo estamos cuidando la casa de Dios donde nos reunimos, donde Dios nos ha plantado? ¿Te produce gozo y alegría saber que le servimos a Dios, que está confiando en nosotros para llevar su tarea en esta tierra? Tenemos un grande privilegio. Dios te ha llamado, Dios te ha escogido, y ahora el Señor confía su tarea y confía también nuestros hombros para llevar los propósitos de Dios en esta tierra. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y que la gracia de Dios te acompañe. Nos vemos el día de mañana. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana. Y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.